Bueno, entonces, como dije, esta es la tabla periódica de los elementos químicos. Aquí se encuentran todos los elementos que se han descubierto hasta ahora. De la combinación de estos elementos surgen cualquier material que hay en la Tierra. Bueno, entonces, aquí vemos las características de cada elemento. Aquí viene en un recuadro. Aquí. Y aquí este recuadro viene con características. Dice, tiene un número atómico. Este número atómico nos indica el número de protones y electrones que lo están orbitando. Ahora noten, copien este recuadro y pongan aquí, por ejemplo, bueno, primero voy a empezar con el símbolo químico. Hagan un recuadro en su libreta y pongan, por ejemplo, este símbolo, Fe, y pongan símbolo químico. Y pongan, es el nombre abreviado en latín del elemento. Otra vez, el símbolo químico es el nombre abreviado en latín del elemento. Por ejemplo, Fe es el hierro, pero en latín se dice ferrum. Y así todos los elementos tienen su nombre en latín. Por ejemplo, aquí abajo dice cobre, Cu. Es porque en latín es cubrum. De la plata aquí dice Ag, porque es argium en latín. El oro es Au, porque es aurum en latín. Entonces el símbolo químico es el nombre abreviado en latín del elemento. Entonces, ¿ya copiaron eso? Bueno, y abajo pongan hierro. Y pónganle una flecha que señale diciendo el nombre en español. Este pues ya es el nombre en español del elemento. Hierro. Bueno, si ya copiaron, ahora vamos con número atómico. Pongan aquí 26, escriban 26. Y una flecha señalando que es el número atómico. Pongan, indica el número atómico, dos puntos, indica el número de protones y electrones que contiene el átomo. El número atómico es el número de protones y electrones que tiene el átomo. Por ejemplo, miren. Aquí está. El primer elemento que aparece aquí es el hidrógeno. Tiene símbolo H y nombre pues hidrógeno. Su número atómico es 1. Nos indica que el hidrógeno tiene un protón en el núcleo. Un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Ahí está. Ahí está. Esta es la configuración del hidrógeno. Tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitándolo. Esta va a ser la configuración electrónica del hidrógeno.
símbolo atómico H. Nada más voy a poner H. Ahí está, cópienlo en su libreta. Este es el hidrógeno, nos indica que tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando. A ver, copien. Ahí está. A ver, copien. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces igual, así sucesivamente. El helio. El helio tiene número atómico 2. Significa que tiene 2 protones en el núcleo y 2 electrones orbitando. Y así sucesivamente. El litio. Litio tiene número atómico 3. A ver aquí. Ay, no. Aquí está. El litio tiene número atómico 3. Significa que tiene 3 protones. Ay, no, lo hice muy grande. Ay, no, me está saliendo muy feo. Ahí está, el litio tiene 3 protones en el núcleo y 3 electrones orbitándolo. Y van a ser en distintas órbitas. Ahorita no es importante saber las órbitas que tenga cada elemento y cuántos electrones hay en cada órbita. Pero nada más hay que saber pues sí, el número de protones y electrones que tiene. Nada más para darse una idea de cómo es esta configuración. El litio, así es su configuración, tiene 2 electrones en el primer órbita y un electrón en la última órbita. Ahorita, como dije, no es importante saber eso. Pero entonces esta es la configuración del litio. Tiene símbolo atómico, símbolo químico, Li. Bueno, entonces sí, todos los elementos son parte de varios compuestos. El hidrógeno es parte del agua, ¿no? H2O. Ahí está el hidrógeno. El litio se ocupa, por ejemplo, para hacer las baterías de celular, de teléfono. Ahí dice batería de litio. Y también dicen que tiene un potencial muy grande para varias aplicaciones, no solamente para el teléfono. Sí, incluso por eso dicen por ahí que por eso le hicieron el golpe de estado a Bolivia, porque para tener sus reservas de litio. Y también en México incluso hay gobernadores electos que van a entrar en funciones que están entregando nuestras reservas de litio. No voy a decir de qué partido es para no entrar en controversia, pero nada más eso es lo que andan denunciando, que se están entregando nuestras reservas de litio. Sí, es un compuesto, que sí, que tiene mucho potencial, se está encontrando mucho potencial en el litio. Bueno, y así con varios elementos. Aquí todos los elementos son esenciales aparecen constantemente en la vida diaria. ¿Cómo se dice? Y de la combinación de estos elementos surgen, pues sí, todos los compuestos que conocemos. Entonces voy a definir eso, vamos a ver.
En sí, bueno, no he dado la definición, pero vamos a dar la definición de elementos. Elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Es decir, ellos son lo más simple. Son lo que conforman los demás, ¿sí? Es lo más simple que puede haber, los elementos. Y ya de ahí, de estos elementos, surgen todos los demás compuestos, de la combinación de ellos. A ver, copien. Elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Bueno, si ya vieron ese concepto, ahora vamos con compuestos. Los compuestos son la combinación de dos o más elementos. Esos son los compuestos, la combinación de dos o más elementos. Bueno, ejemplos de compuestos, de elementos, pues son todos estos. Los elementos son todos estos de la tabla periódica. Ya ejemplos de compuestos pueden ser los siguientes. Cloruro de sodio, NaCl. Es la sal de mesa, la sal común. Esta es NaCl, sal de mesa. Es esencial para los seres vivos. Bueno, pues sí, hay que consumirlo en una cuestión moderada, pero en sí el cuerpo requiere sal. En sí el agua que hace mejor, pues sí es el agua que tiene, pues sí, ciertos minerales, porque el agua así pura no hace bien. El cuerpo necesita de ciertas sales, de ciertos minerales. Sí, el cuerpo lo necesita. Bueno, también está, por ejemplo, el agua, el más común de todos, el conocido por todos. El agua es un compuesto, es H2O. Ahí está. Otro ejemplo de compuesto sería el siguiente. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es este peróxido de hidrógeno? Es el agua oxigenada. El agua oxigenada que se ocupa para desinfectar heridas. Para así curar heridas. Pero miren, esta es su configuración química del peróxido de hidrógeno. Es H2O2. Tiene 2 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno. Ahí está. Pero miren cómo cambian las propiedades de estos compuestos. Cambian las propiedades tan solo por agregar un átomo. Por ejemplo, el agua es esencial para los seres vivos. Siempre debemos consumir agua todos los días. Pero el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, no se puede tomar, es tóxico si se toma. Solamente se aplica superficialmente. Y miren cómo cambian las propiedades solamente por agregarle otro oxígeno. Tiene 2 hidrógenos, pero el agua tiene un solo oxígeno y el peróxido de hidrógeno tiene 2 oxígenos. Y cambian las propiedades increíblemente. Solamente por agregarle un oxígeno. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. En la tabla periódica está acomodada, pues como ven, por filas y columnas.
cada fila y cada columna tiene características, tiene propiedades. Y bueno, y como ven, cada elemento tiene un color característico. Entonces miren, estos de la primera columna, que están en color como naranja, estos, se les llama los metales alcalinos. Aquí lo dice, son los metales alcalinos. Entonces anotemos eso. En la primera columna... no. En la primera columna de la tabla periódica se encuentran los metales alcalinos. Ahí está, copien eso. Bueno, y son muy reactivos, tienden a reaccionar con gran facilidad. Y bueno, pongamos eso, son muy reactivos. O más bien, reaccionan con facilidad. Estos metales alcalinos reaccionan con facilidad. Es decir, no hay que agregarles mucho calor o así. Casi reaccionan muy fácilmente. Es decir, se juntan con otros elementos de manera fácil. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno. Voy a saltarme hasta la columna 17, que también se le llama la columna 7, número romano. Estos de púrpura se les llama los halógenos, aquí dice, halógenos. Y tienden a formar compuestos con los metales alcalinos, se tienden a juntar mucho con los metales alcalinos. Estos de acá, los halógenos, que aquí dice está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Entonces vamos a escribir eso. En la columna 7 en número romano, en algunas tablas periódicas viene así. En la columna 7 o 17, como vieron ahí en mi tabla periódica dice número 17, están los halógenos. Tienden a formar compuestos con los metales alcalinos. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces en la última columna, la que dice aquí 18, que en número romano se le pone 8. Bueno, la razón de por qué se salta es que aquí en otras tablas periódicas a estos de azul, estos de amarillo más bien, se les llama los metales de transición. Y aquí se les pone como que en una sola clasificación, en el 3.
o no, más bien se les salta. Algunas tablas periódicas se saltan todos estos. Por eso es que hay esa, ¿cómo se dice? Ese salto, que en número romano a esto se le pone otro número. Bueno, estos de azul, en número romano, en la mayoría de las tablas periódicas les ponen la columna 8 en número romano. En la última columna la 8 en número romano, pero no se saltan las otras. Bueno, pónganle eso. En la última columna, la 8, se encuentran los gases nobles. Estos no reaccionan con ningún elemento. Sí, esa es su característica de los gases nobles. No reaccionan con otros elementos. Se mantienen puros. Se mantienen así, ellos solos. No reaccionan con ningún otro elemento. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, y sí, vamos a ver. Sí, los de esta columna, los de la penúltima, tienden a reaccionar con los de la primera columna. Por eso está el cloruro de sodio. Aquí está sodio de la primera columna con cloro de la penúltima columna. Y así tienden a formar compuestos entre ellos. Los de en medio, como dije, son los metales de transición, los de amarillo. Y tienden a formar compuestos entre ellos. Son las llamadas aleaciones. ¿Sí? Aquí están la mayoría de los metales. Está el hierro, está el cobre, la plata, el oro, el titanio, etc. Aquí están muchos metales que se ocupan en la industria. El cromo, el zinc, etc. Tienden a formar aleaciones entre ellos. ¿Sí? Y mientras más grande el número atómico, es más grande el elemento. Por ejemplo, estos metales ya tienen número atómico, por ejemplo, plata, tiene número atómico 47. Significa que tiene 47 protones en el núcleo y 47 electrones orbitándolo. Y así sucesivamente. El oro ya tiene 79 protones en el núcleo y 79 electrones orbitándolo. Entonces, entonces de aquí viene la razón de por qué hay ciertos elementos que se ocupan solamente para la industria nuclear. Por ejemplo, el uranio. El uranio está hasta acá, aquí en otra aparte. Dice el uranio tiene número atómico 92. Entonces 92 es un elemento muy inestable. ¿Por qué es inestable? A ver, veamos. Dice el uranio tiene número atómico 92, es decir, que tiene 92 protones en el núcleo.
Es decir, tiene 92 protones en el núcleo, el uranio. 92. Ahí está, es decir, ya está muy amontonado. Y no solamente tiene 92 protones, sino que tiene aproximadamente, pues sí, 92 neutrones. El número de neutrones varía, pero sí, tiene cerca de 90 o 80 y tantos neutrones. También ahí también entre los protones. A ver, voy a borrarles algunos el positivo. Esos van a ser neutrones. Ahí está, unos ya están vacíos. Esos ya igual tienen 92 protones y 92 electrones en el núcleo. Neutrones en el núcleo. Bueno, y sí tiene 92 electrones orbitándolo. O no voy a copiar todos, obviamente, porque son 92, son demasiados. En distintas órbitas, ahí sí ya son demasiadas órbitas las que tiene el uranio. Ay no, aquí me sale esta letra. Ahí está, tiene varias órbitas, obviamente. Aquí nada más voy a dibujar algunas. Bueno, ¿a qué voy? ¿Por qué es inestable este elemento uranio? Porque resulta que mientras más haya separación entre protones, mientras más grande sea la distancia entre protones, más probabilidad hay de que se separen. Es decir, miren, pues sí, nos han enseñado que cargas del mismo signo se repelen. Entonces, si los protones son positivos y son cargas del mismo signo, entonces, ¿por qué están juntos? ¿Por qué están juntos si cargas de mismo signo se repelen? Lo que pasa es que en el átomo existen unas llamadas fuerzas fuertes. Unas fuerzas fuertes que mantienen unidos a estos protones, los mantienen juntos. Pero esas fuerzas fuertes se debilitan cuando la distancia entre protones va aumentando. Por ejemplo, la distancia de este protón que estoy señalando con el ratón es grande con la distancia con este otro protón que está acá. Ya esa distancia ya es un poco grande y por lo tanto ya esas fuerzas fuertes se tienden, pues sí, a debilitar. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues como tienen cargas de mismo signo, se tienden a repeler, se tienden a separar. Entonces, cuando las fuerzas de repulsión eléctricas son más grandes que las fuerzas fuertes, pues sí, se tiende a separar los protones, se tienden a separar, el núcleo se tiende a romper. Y por lo tanto esa separación de protones, esa separación del núcleo, libera una energía tan violenta que es la llamada bomba atómica. Eso es la bomba atómica, que estos protones se separan, se tienden a separar. Es decir, se rompen las fuerzas fuertes. Y al liberarse esos protones, se libera una gran cantidad de energía. Y esa energía nuclear se está usando actualmente para producir energía eléctrica. Entonces, sí, tiene un buen potencial. Nada más hay que saber ocuparlo. Y así sucesivamente. Por eso hay muchos elementos que se han descubierto apenas, estos de número atómico 100 y algo. Porque en sí no se encuentran mucho en la naturaleza, por lo que son muy inestables. Nada más se mantienen estables nada más por unos segundos o milisegundos. Sí, hasta aquí vamos bien con la tabla periódica. Y sí, aquí hay tablas periódicas que ya incluyen estos elementos. Estos últimos elementos son elementos desconocidos aquí en gris. Más que nada porque se han descubierto en los últimos años, son de recién descubrimiento, no tienen muchos años. Esos de acá, flerovio, moscovio, livermorio. Entonces sí, no, livermorio, es livermorio, teneso. Son de reciente descubrimiento. Y sí, tienen propiedades muy particulares. Por ejemplo, el moscovio.
El Moscovio este 115 tiene una característica muy particular. Este Moscovio tiene la particularidad que tiende a crear su propio campo de gravedad, su propio campo gravitatorio. Es decir, los elementos estos, las fuerzas de gravedad generalmente no juegan aquí, no son muy débiles las fuerzas de gravedad. Las únicas fuerzas participantes en el átomo son las fuerzas fuertes que dije y las fuerzas eléctricas, como aquí claramente se ve, las fuerzas eléctricas. Pero aquí en el Moscovio ya existen fuerzas de gravedad y él crea su propio campo gravitatorio, lo cual le daría sustento a más o menos a esos objetos que nos dicen que andan volando por ahí, los famosos platillos voladores. Bueno, esto nada más lo comento por curiosidad. Es decir, actualmente ya se posee tecnología por los seres humanos, para construir esos objetos, esos famosos platillos voladores. Y sí, en lo personal yo no creo que haya vida en otros planetas, porque las agencias espaciales pues sí han buscado vidas, han buscado respuesta y no han a señales que han buscado y no han recibido respuesta. Y sí, no creo que haya vida en otros planetas, pero esos objetos que nos dicen que han sido avistados son reales. Sí, eso sí creo que existan. Pero los que los tripulan son seres humanos, no son seres de otros planetas. Son seres de aquí los que los tripulan. Y este elemento le daría como que su sustento. Y hay historias muy curiosas, por ejemplo, sobre este tema. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, van a ver que tiene relación con esto, van a ver. Antes de la Segunda Guerra, la Alemania nazi había hecho una expedición a la Antártida. Y antes ningún país había podido llegar a la Antártida, porque por el frío extremo tendía a volver maleable a los metales, y por eso los barcos no se podían aproximar, porque el frío extremo no les permitía, deformaba los metales de los barcos, y es por eso que nadie se podía aproximar. Bueno, pero la Alemania nazi, como tenía un gran avance tecnológico para su época, sí pudo llegar a la Antártida. Y ya la colonizaron, ahí pusieron sus banderas y todo, ya diciendo que ese es su territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya ocuparon Alemania, ya la invadieron. Y les recogieron un montón de patentes, cientos de miles de patentes. Y dentro de esas patentes descubrieron unos planos de unos objetos que decían, según en el lenguaje alemán, objetos, ahí ponían dibujos, unos objetos en forma así de platillo, literalmente, así objetos en forma de platillo, que nada más les llamaban en alemán objetos, como vehículos que se podían desplazar a una velocidad muy grande, que según decían que eran velocidades de kilómetros sobre segundo, así kilómetros sobre segundo, ya ni kilómetros sobre hora, sino kilómetros sobre segundo. Entonces en forma de platillo, unos objetos. Y se cuenta la historia después que en el 1946, ya terminada la guerra, ya todos vencidos, ya todos rendidos, Estados Unidos fue a la Antártida, hizo una expedición en la Antártida, porque decían que allá había alemanes. Y la misión fueron con barcos, un montón de barcos de guerra, buques y toda una cuestión impresionante, parecía que volvían a la guerra. Y después de que fueron a la Antártida, se regresaron luego. La misión era pensada para 6 meses y se regresaron a las 6 semanas. E hicieron una parada en Chile y tomaron fotos de barcos destruidos, bajas, según reportaron bajas, muertos, y entrevistaron al general que estaba a cargo de la misión. Y él le dijo al periódico El Mercurio, que recogió la declaración, le preguntaron ¿por qué se regresaron a las 6 semanas si la misión estaba programada para 6 meses? Y dice, porque encontramos algo potencialmente dañino para los Estados Unidos que podía desplazarse fácilmente, rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Y según habla de objetos que volaban en el cielo, que se movían a una velocidad tan grande que no les podían disparar, que no le podían dar a ninguno. Y se tiene esa anécdota. E incluso Canadá, ya años después, en los 80s, Canadá pudo hacer un objeto así, un platillo, que decían que sí se podía desplazar muy rápido, pero abandonaron el proyecto porque decían que era muy caro fabricarlo.
Sí podía desplazar personas, pero era demasiado costoso fabricarlo. Y sí, se podía desplazar a una gran velocidad. Y era un platillo, era realmente un objeto en forma de platillo. Entonces sí, ya se posee tecnología para fabricar esas cositas. Como dije, todos los materiales que hay provienen de la tabla periódica. Nada más hay que conocer las características de cada elemento y su potencial, su potencial de qué es lo que pueden producir. Bueno, entonces ahorita ya no me va a dar tiempo ver este balance de ecuaciones, lo ven en la plataforma. En la plataforma ahí vienen todos los temas que me faltaron. Así como en física me faltaron varios temas. Y ahí en la plataforma los explico todos. Igual en química ahí tengo videos donde explico todos los temas. Balance de ecuaciones, geometría, y lo ven con calma. ¿Sí? Ahora nada más antes de que acabe la sesión voy a aquí a seguir explicando características de la tabla periódica. Por ejemplo aquí la masa atómica. La masa atómica, esta se mide en gramos sobre mol. Es decir, voy a introducir,